Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos de nuevo en nuestro programa Comunalidad, el arte del buen vivir. Siempre nosotros, los pueblos oaxaqueños, queremos también tener una perspectiva exterior de lo que sucede en Oaxaca, de cómo son los pueblos, cómo nos ven desde otras culturas, cómo nos perciben a nosotros mismos, porque muchas veces uno cree que es la percepción de uno es la única objetiva, pero yo creo que hay que tener una percepción de otras culturas, otros países, otros lugares, sin decir que la perspectiva exterior pues tiene una concepción especial de la cuestión oaxaqueña. Por eso en este programa invitamos a un gran amigo de la República de Argentina, que tiene la cualidad de que ha estado aquí más de 30 años en Oaxaca, analizando, consultor de los pueblos indígenas, estudiando, analizando, coadyuvando al desarrollo de los pueblos. Por eso me da mucho gusto saludar a Hugo Varas. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros en este programa que invitamos, que evidentemente que nos vean. Pero dime, Hugo, 30 años en Oaxaca. Y yo sé que en estos días, ¿no? ¿O cuándo fue? Sí, en esta semana, maestro, cumplí 30 años benditos en esta tierra maravillosa que Tierra del es Sol. Tierra del Sol, ¿no? Eh, que adopté y me adoptaron, la verdad, fui muy bien recibido, comí chapulines y mezcal y por eso sigo aquí, ¿no? Oye, ¿ya sabes diferenciar los chapulines poblanos de los chapulines oaxaqueños? En que unos son pipopes. Yo, yo cuando voy al mercado a comprar chapulines, le digo a la señora, ¿son poblanos o son oaxaqueños? Ay, dice, ¿cómo lo sabe usted diferenciar? Digo, es que los chapulines poblanos brincan hacia atrás y los oaxaqueños hacia adelante. Se ríe la señora porque la ocurrencia. Pero claro, Hugo, pues dime, ¿cómo te ha ido en Oaxaca? ¿Cómo has visto tú el asunto de nuestros pueblos tan diversos? Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo sientes tú después de 30 años? ¿A qué conclusión has llegado sobre los pueblos oaxaqueños? Bueno, yo llegué a Oaxaca muy chavito por una convocatoria que lanzó la Organización de Estados Americanos en su momento y llegamos aquí como observadores de 12 países y después de un trabajo de formación muy intensa y muy rica en México nos tocó como maestros a los grandes indigenistas de ese momento y de siempre, don Guillermo Bonfil Batalla, Del Val, el mismo maestro León Portilla, Rodolfo Stavenhagen, es decir, los máximos. Después de un proceso intenso, ya vinimos a hacer el trabajo en Oaxaca. Cada año iban haciendo en diferentes estados. OEA definía junto en coordinación en ese momento con lo que era el Instituto Indigenista Interamericano y el Instituto Nacional Indigenista, a donde se hacían los trabajos de campo, y a mí me tocó Miahuatlán. Con un gran maestro me tocó observar el trabajo del ingeniero Huberto Aldaz Hernández Mije, que estaba como director de ese centro coordinador zapoteco. Como desde ese momento hasta ahora a veces no coinciden los funcionarios de políticas públicas en el pueblo indígena con el que están trabajando, pero bueno, ahí me tocó observar y compartir y convivir. Venía por un par de años y llevo 30 años como una bendición. Entonces la primera conclusión es de que yo adopté y me adoptaron los pueblos y estoy tremendamente agradecido con la hospitalidad y el haberme permitido caminar con ellos, trabajar con ellos, aprender con ellos y compartir
estas ganas de hacer cosas que ellos tienen y que a veces los locales mismos será porque conviven tanto tiempo con los pueblos que a veces no los valoran. Entonces, ¿qué tanto te metiste con la idea comunitaria, de la vida comunitaria? ¿Qué tanto te absorbió la comunalidad? Me absorbió realmente, y creo que esa palabra, y como se llama el programa, tiene dos términos, dos conceptos que son muy importantes y que yo me he metido a trabajar mucho, que es la comunalidad y el buen vivir, ¿no? Y eso lo noté desde que llegué, ¿no? La primera vez me metí a trabajar en lo que era Sierra Sur Costa, zapotecos, chatinos, mixtecos, afros. Y allí la primera conclusión es que son cosmovisiones diferentes. Cada pueblo tiene su propia forma de ver la vida, la propia forma de darse su propio gobierno, ¿no? Y son los dos grandes ejes, un buen gobierno y un buen vivir, que van entrelazados. O sea, nosotros los que no venimos de culturas indígenas, de identidades indígenas, traemos más arraigada una cultura occidental cristiana, en donde todo lo pensamos en compartimentos, en cajones desarticulados, ¿no? El mismo derecho occidental positivo es así, ¿no? El derecho laboral, el derecho penal, lo familiar, lo constitucional, lo administrativo. En cambio, en la forma de ver la vida que tienen los pueblos, las diferentes formas, como que lo ven como un todo articulado, ¿no? En un todo articulado donde va lo político, lo social, lo económico. Por eso yo digo que el buen vivir va de la mano con el buen gobierno. Con el término de morada, ¿no? Una morada, pues, un hogar. Ahora, esta existencia me lleva a pensar contigo si la cosmovisión es el eje central o la colonización. La colonialidad en que vivimos, o a partir de la colonialidad como un elemento político, ¿no? Y la cosmovisión como un elemento espiritual, cultural. ¿Cómo la ves tú? Yo creo que el Estado mexicano todavía es un Estado colonial. Las políticas públicas son coloniales. No hemos logrado esa decolonización que se ve y es palpable. Creo que las cosmovisiones propias se dan en las comunidades y no se ha logrado todavía esa interculturalidad. O sea, México... Que es un proyecto común, pues. Claro, sí. No sé si es un proyecto nacional. Creo que en la Constitución se ha reconocido la pluralidad de México, porque existen diversos pueblos y diversas culturas. Es decir, hay un reconocimiento de los pueblos indígenas como un sujeto cultural. Todavía le falta. No llegamos al concepto político. Exacto, no hay. Tienen algunos espacios donde los pueblos indígenas actúan como sujetos políticos, pero el reconocimiento todavía no ha llegado a ese nivel. Creo que es un tema importante para este gobierno y que tiene que incorporarse en la próxima reforma constitucional. Los indígenas como sujetos políticos, sociales, económicos, más allá de ser sujetos culturales, que es donde todo el mundo lo reconoce y hasta de eso se hace difusión. Cuando se promociona México internacionalmente, ¿qué se muestra? Los pueblos indígenas, cuando historia, claro, cuando se promociona a Oaxaca, ¿qué se publicita? La Guelaguetza, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué pasa con esos pueblos que vienen a la Guelaguetza cuando bajan de ese escenario y se regresan a su comunidad? ¿Qué cambió en su vida? Entonces creo que ese es el proyecto de interculturalidad que hay que construir todavía. Sí, por ejemplo, lo que pasa, yo he estado viendo, Hugo, que ganamos bastante cuando nos reconocieron como sujetos culturales, ¿no? Sí, sin duda. Y además como sujetos de la historia. Mientras más histórico es mejor,
Mientras más autenticidad, mejor. Por eso exigen que uno hable el idioma, ¿no? Para demostrar la autenticidad de uno. Pero ese concepto de la historia, el concepto cultural, el concepto que nos hace ubicarnos frente al Estado, ¿no? Y que dice el Estado en su Constitución, son pueblos indígenas, son aquellos que vivían, que además conservan su identidad, ¿no? Es que decir, si no conservas tu identidad ya no eres. Pero ¿qué pasa con eso, de que seamos realmente conceptos políticos, tengamos un territorio? Por ejemplo, Oaxaca podría declararse fácilmente como un territorio, todo Oaxaca territorio indígena, ¿o no? Sí, de hecho la mayor parte del territorio oaxaqueño tiene el régimen comunal. Claro. 80% Luego le sigue el régimen ejidal y en última instancia la propiedad privada. Que es pequeña. Claro, y eso nos obligaría a pensarnos diferentes, pero no nos pensamos diferentes. No será, dicen algunos, que por eso estamos pobres, que tendría que haber propiedad privada en todo el estado de Oaxaca, se acabe lo comunal, se acabe lo ejidal, que la propiedad privada, de acuerdo con la ley del capitalismo, es el remedio para Oaxaca. ¿Qué piensas tú? Yo creo que los pueblos indígenas son pobres para Coneval. Son pobres como los mide la pobreza, como mide la pobreza Coneval, que son criterios de carencias y la pobreza se resuelve con acumulaciones materiales. Muy interesante eso. ¿No? Entonces, si le preguntáramos eres pobre porque careces de tal. Claro, ¿no? exactamente. Pero no nos ven lo grande que somos. Es la concepción acumulativa o no acumulativa de la pobreza y la riqueza. Es más, en varias lenguas indígenas no existe el concepto pobre o rico. No sé si en zapoteco de la sierra. No existe, no. Porque no hay. Claro, no hay el pobre y el rico. Está el honorable y el no honorable, ¿no? El honor, que es mucho más que la acumulación de cosas. Por ejemplo, en mi pueblo Xochila, el honorable era el maestro, Fíjese. ¿no? Un hombre honorable. El honorable era el señor cura, ¿no? Y el honorable era la autoridad. Se descubre como honorables, ¿no? Pero nada más por la función que tienen. Y por ahí aparece ahí el tendero que tiene un poquito más de dinero, pero ese ya no es honorable, es un comerciante. Bueno, pero tiene que basarse en otros criterios. Claro, claro. Yo te puedo decir que yo nací, yo me di cuenta que era pobre hasta que estuve viviendo en el Distrito Federal. Hasta que le dijeron Hasta que me dijeron que yo era pobre. Entonces dije, pues yo la verdad nunca me he sentido pobre, porque yo cuando estaba en Xochila, que no tenía agua entubada, pues tenía agua en el río y tenía agua en el arroyo, ¿no? Oye, que no tengo zapatos, pues los zapatos son muy estorbosos. Era mejor usar guaraches. Incluso varios compañeros andaban descalzos y no pasaba nada, ¿no? Entonces, son cosas que hay que... Luego dicen, bueno, pues es que hay que comer carne. El carne es malísimo, hay que comerlo una vez al año, 2 o 3 veces al año, ¿no? Los mijes, pregúntale cómo están flaquitos, fuertes, corriosos, porque no come mucho carne, come mucho quelite. ¿Es más saludable o no? Sí, claro. Entonces los criterios que está planteando Hugo son muy interesantes. Somos pobres de la manera en que nos miden. Exacto. Además, para manipularlos políticamente o no. Sí, sí, claro. O sea, las mediciones que hace INEGI y que Coneval analiza y saca resultados, pues el objetivo principal es crear políticas públicas. Tal vez por eso las políticas públicas no han funcionado, porque lo están midiendo con una regla de pobreza o riqueza diferente a la concepción de los pueblos. A la mentalidad de uno. Sí, y muchos me dicen, bueno, tú has trabajado muchos años en política pública. Sí, pero por eso mismo puedo ver que desde dentro no están planteadas con una visión de interculturalidad. Siguen siendo políticas públicas monoculturales. ¿Sí? Son monoculturales. Entonces, ese es el gran desafío. ¿Cómo transitar de políticas pluriculturales, donde se reconoce la diversidad,
realmente a una interculturalidad igualitaria, equitativa, mucho más pluriversa y no universal. Las políticas públicas son universales. Qué bueno que algunas cosas en este gobierno están cambiando, algunos criterios, por ejemplo, en los montos de algunos programas sociales, si son indígenas, tiene una diferencia, etcétera. Hay algunos avances, esperemos que se pueda transitar más a fondo a lograr realmente una interculturalidad. Ahora que decía usted de los mijes, trabajamos hace un par de años un proyecto de seguridad alimentaria, pero no era productivo, sino era de alguna forma cómo reconstruir esos conceptos de seguridad alimentaria a partir de la cosmovisión de los pueblos mijes. Y ahí podemos ver cómo las políticas públicas justamente rompen esos parámetros, paradigmas, concepciones que los pueblos tenían. Recuerdo que estábamos en una comunidad mije con señoras y atrás un regidor, como debe de ser, viendo qué se les dice o qué platicábamos con las mujeres. Esa es parte de la cosmovisión también, el rol hombre-mujer, que es diferente a los feminismos hegemónicos que tenemos en México. Estábamos ahí platicando y había dos señoras con sus niños en la espalda con su rebozo. Ese contacto directo madre-hijo. Y acá el niño hacía ruido adentro, algo estaba haciendo, hacía un ruido como de papeles o algo. Y la otra señora que estaba en el otro extremo saca un chayote, lo empieza a pelar y le empieza a dar al niño que se alimentara como ella se alimentó. De repente la señora que estaba acá saca la manito del niño, ¡pac!, una bolsa de papitas, de las que todo el mundo conoce, y la tira. Entonces yo pensando, digo, lo voy a tomar como ejemplo, a ver por qué una le da sabritas y la otra le da su comida tradicional. Y ahí me di cuenta cómo habían influenciado las políticas públicas. Le digo, a ver señora, ¿por qué le da usted esto chayote y no le da sabritas? Yo pensé que me iba a decir porque es nuestra alimentación. Y me dijo, no, porque a mí no me llega el programa social que a ella le dan. Cuando a mí me llegue, le voy a comprar sabritas. Voy a comprar sabritas. Entonces... Sí, es cierto, fíjate que ese problema se ve en las comunidades. El exceso de protección, ¿no?, de los dineros, recursos que llegan, pues ya no se produce la tierra. Tenemos años que algunos pueblos están olvidando las tierras comunales, las tierras más bien las tierras del municipio, que los producen para sacar maíz, frijol, etcétera. Y nos están siendo muy dependientes de la tienda de abarrotes. Esa es la realidad. Sabritas, el refresco, la cerveza. Ahora los labradores del campo de la Sierra Juárez van al campo, pero a la hora de la comida hay que llevarle su cerveza. Y así, yo la verdad, el exceso de proteccionismo, el exceso de del providencialismo, le llamo yo, pues nos está afectando duro. Produce dos cosas: gente floja y gente que se va a estar sumisa. ¿Cómo la ves tú? Yo creo que el modelo de desarrollo, como está planteado, exacto. Está basado en carencias y no en potencias. La potencialidad que tienen los pueblos. Tienen su territorio propio, claro, sus recursos naturales, una relación con sus recursos que va más allá de lo material, es sagrado. A la tierra no se le pide si no se le ofrece, ¿no? Y usted lo sabe. Sí, para claro. sembrar, primero le ofrezco a la tierra y recién le pido que me produzca la tierra. Para una fiesta le ofrezco, como dicen, para que no haya muertitos, ¿no? Es decir, ese modelo de desarrollo está planteado desde otra visión, ¿sí? De carencias y no de potencias. Y si aquí no puedo, entonces busco otra forma. Pero los pueblos no se sienten pobres, son pobres porque no tienen los indicadores que dice que debe de tener para ser
pobre, medio pobre, pobre extremo o no pobre. Pero ¿cuáles son los indicadores de los pueblos? Eso nadie se puso a pensar. Nadie le preguntó, ¿tú te sientes o cómo te sentirías mejor? ¿Necesitas esto para considerarte pobre? Una vez por los Guaves nos decía una familia, yo no soy pobre, tengo aquí mi pedacito de tierra y arena, ¿no? Porque son los hombres del mar, ¿no? Los hombres del pito salado, como dicen, ¿no? Porque viven en la laguna o en el mar con su camarón, ¿no? Y en la visión occidental dicen, no, pues mira qué huevón, está echado todo el día en la hamaca. Son pobres porque son flojos, pero ¿realmente son pobres? Eso no lo mide INEGI. Entonces habría que replantear la forma de medición de la pobreza y del desarrollo. Eso sería la interculturalidad que yo digo que está pendiente en este país. Y pasar, construir. Se reconoce a la nación pluricultural y hay que construir un Estado pluri e intercultural. Un Estado nacional intercultural. Claro. Todos los sistemas del Estado mexicano siguen siendo monoculturales y tienen parches de pluriculturalidad, parches. La educación indígena es un parche dentro del sistema educativo. Sí. El sistema educativo mexicano es monocultural. El sistema de justicia mexicano es monocultural. Claro. El sistema de salud mexicano es monocultural. El sistema económico es monocultural. Y la nación dice, somos pluriculturales. Allí eso de Estado-nación, hay un quiebre allí. La nación está reconocida pluricultural, pero el Estado sigue siendo monocultural. Pasa en el derecho, en nuestra benemérita universidad, en la UAPJO, la materia derecho indígena sigue siendo opcional y tiene 1 o 2 semestres, nada más. Entonces, ¿qué abogados están formándose en la universidad del Estado con mayor diversidad cultural? ¿A quién van a defender y con qué criterios de derecho van a defender cuando ellos salgan? Me tocó platicar algunas veces me invitaron a pláticas con los abogados de lo que era la PRODI, la Procuraduría para la Defensa del Indígena, y me quedé sorprendido cómo ellos mismos estaban juzgando a sus paisanos. Desde ese lado. Desde el lado del derecho occidental. Y monocultural, romano-germánico además. Sí. ¿No? Entonces, si bien, bueno, como hablábamos alguna vez con usted, es el derecho para los indígenas, que es diferente al derecho de los indígenas. Entonces, a los abogados oaxaqueños, que son la mayoría de pueblos indígenas, se los forma con un derecho para los indígenas, con los derechos que el Estado le reconoce a los indígenas, pero no hay realmente una formación desde sus sistemas normativos internos de hacer justicia. O sea, aquí yo creo que, Hugo, hay que plantear las cosas desde las ciencias sociales, ¿no? De cómo acceder a los saberes, de cómo ir conociendo nuestra realidad. Alguna vez me dices que tú eres filósofo. Algún filósofo dijo que soy yo y mi representación. Creo que tuvo mucha razón, ¿no? Schopenhauer, cuando habla Schopenhauer, dice, soy yo y mi representación. En verdad, yo me veo en mi espejo, ¿no? De igual manera, nosotros vemos que los hechos que observamos solamente son interpretaciones. Uno ve las hojas de diversas interpretaciones. A veces la cuestión de la objetividad en las ciencias sociales está muy cuestionada. El saber, etc. Kant ya decía que la verdad nunca la vamos a conocer porque está muy lejos del fenómeno. Y igual sucede con nuestros pueblos. Cuando uno va a un pueblo y cuando tú naces en una comunidad, pues ves las cosas de otra manera. Yo me acuerdo también una cosa que a mí me sucedió cuando yo llegué al Distrito Federal. Había una muchacha, vivía en una vecindad de una muchacha que estaba dándole de comer a su hijo. Entonces yo le agarro la chiche, ¿no? Pues me dio una santa. Que dice, ¿por qué me andas agarrando donde no debes agarrar, verdad?
Bueno, pues en mi cultura eso no era un pecado, ¿no? Las mujeres sacan la chicha y le dan de comer al niño y no pasa nada. Entonces esta visión, ¿no? Desde la visión de la cultura, la interculturalidad, es muy interesante. Fíjate que también en Argentina hay mapuches. El pueblo mapuche es un pueblo también aguerrido, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora está bueno, ahora no. Eh, Hay gobiernos que quieren regresar a los mapuches a Chile, los mapuches de la Patagonia Argentina. Ujú. Es que ellos no tienen la culpa de De haber que, nacido ahí. claro, para ellos era la Patagonia, con los Andes al medio, pero ellos están ahí antes de que existiera Chile y antes de que existiera Argentina. Argentina. Y pasa lo mismo aquí en las tribus del norte. Ellos están ahí desde antes que existiera Estados Unidos y los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Eso es un reflejo, pero las cosas están así, ¿eh? En todos lados. Sigue habiendo esas fronteras, tal vez no entre países, pero son fronteras del pensamiento. Sí. No, nos quejamos Sí. de otros muros, pero nosotros tenemos muros acá en todo México. México es, y Oaxaca es muy racista. Sí. Esos son los muros que tenemos todos los días y nos vamos a criticar el muro de Trump y aquí hay muros peores. Mentales horribles. Por ejemplo, hay Boaventura dos Santos, Santos. por ejemplo, plantea la cuestión de una epistemología del sur. Claro. O sea, una epistemología de la comunidad puede ser una alternativa para mejor entenderlo, ¿no crees? Sí, claro. Boaventura, hay un tema que me interesa muchísimo a mí, que es el de las diferentes ciudadanías, ¿no? O sea, y eso lo podemos leer acá. Aquí, ¿cuáles son los requisitos para ser ciudadano? Tener 18 años, son requisitos legales. En una comunidad no. En una comunidad puedes tener 18 años, Sí, pero sí, a lo sí. mejor no tienes todos los derechos ciudadanos porque no has cumplido obligaciones. En una comunidad, y usted lo sabe, los sistemas Primero normativos... son obligaciones. Claro, el derecho, los derechos van vinculados a una obligación. No cumples derechos, no tienes obligaciones. Muy bien, O al revés. Hugo, pues la verdad es mucho gusto platicar contigo. Espero que no sea la primera y última vez que seguir platicando esos temas tan... Ya platicaremos cómo viene la reforma constitucional, cómo viene la consulta sobre las consultas a los pueblos que yo te vi ahí en el Congreso del Estado. Pues amigos, pues muchas gracias por atendernos hoy este día. Y ya viene Todos Santos. Vayan preparando el guajolote y el buen mole, que el ser en buen mole se tiene que hacer con rito, paso por paso. Entonces yo creo que les deseamos un día muy bonito y prepárense para el mole y el pan de Todos Santos. Y muchas gracias, muy buenas tardes para ustedes. Muchas gracias. Gracias.